A nuestro equipo, el equipo 1, nos tocó exponer ¿Está grabando? Sí. el comportamiento del inductor en corriente directa por una señal escalonada, que es la señal cuadrada. Ok, para empezar, en el análisis de circuitos se necesitan tres cosas para empezar, que es un tanto de definición o delimitación que da Robert Boylston en su libro, que es que la inductancia de una bobina se opondrá a un cambio repentino o instantáneo de la corriente al momento de cerrar el circuito. La corriente no va a fluir a través de la bobina en el tiempo cero. Por lo tanto, podemos decir que la corriente en el tiempo cero es igual a 0 amperios. Esa es una de las cosas más importantes que se necesitan para este análisis. Otra es su definición matemática, que yo lo podría decir que la inductancia es un coeficiente de relación entre un voltaje y una corriente y una razón de cambio de una corriente con respecto al tiempo, lo cual se podría escribir como el voltaje en un inductor es igual al inductor por una razón de cambio de la corriente con respecto al tiempo. Esta es la definición matemática con la que se va a seguir todo el análisis de este circuito. Y la tercera es la ley de voltajes de Kirchhoff. Aquí se puede decir que hay una fuente que es el voltaje de entrada. Esta fuente es la única que entrega tensión, por lo tanto el voltaje de entrada va a ser igual a la sumatoria de los dos elementos que hay en el circuito. En este caso sería el voltaje en la resistencia más el voltaje en el capacitor. En el inductor. En la bobina, perdón. De aquí, de esta misma definición que tenemos de voltaje, que es igual a la inductancia por una razón de cambio de la corriente con respecto al tiempo, podemos despejar de esta fórmula el voltaje del inductor, que lo necesitamos en este punto. Aquí tendríamos despejada para el voltaje del inductor, si va el voltaje de entrada menos el voltaje de la resistencia. Ahora, reemplazando en esta fórmula, nos quedaría que el voltaje de entrada menos el voltaje de la resistencia. Aquí pasamos esta inductancia dividiendo del otro lado, que quedaría como la L, su inductancia. Esto va a ser igual a la razón de cambio de la corriente con respecto al tiempo. Ahora, esto únicamente nos va a dar una razón de cambio. ¿Qué es una razón de cambio? Si recordamos, la derivada no es más que la tangente del ángulo que se encuentra, en este caso, el voltaje, la corriente, y este sería el tiempo. El incremento del tiempo, el incremento de la corriente. Entonces, esto solamente nos da la razón de cambio, entonces no nos va a describir para nada el voltaje en un inductor. En el caso, para un inductor es mejor describir primero la corriente que el voltaje, porque el voltaje no va a ser más que el voltaje de entrada menos el voltaje de la resistencia, va a ser bastante simple. Entonces, aquí va a haber un detalle, que el voltaje de la resistencia, pues aquí tenemos que en el tiempo cero, el voltaje en el inductor va a ser igual al voltaje de la fuente. ¿Por qué? Porque no hay un flujo de corriente, y el flujo de corriente lo define la resistencia. Por lo tanto, el voltaje en la resistencia va a ser igual a 0 volts. Entonces, en el instante cero, tenemos que el voltaje de entrada menos 0 sobre la inductancia va a dar igual a esta pendiente. Ahora, otro detalle. A diferencia del capacitor, que la tau, que es la multiplicación de la capacitancia por la resistencia, aquí es diferente. De hecho, se puede demostrar por análisis dimensional. No sé si más a usted recuerda que lo haga. ¿Sí? Ok. Aquí tenemos que la inductancia es, bueno, si despejamos para la inductancia, que estamos multiplicando pasaría dividiendo, y dividiendo pasaría multiplicando. Entonces aquí quedaría como que la inductancia es igual al voltaje del inductor, que multiplica el diferencial del tiempo sobre el diferencial de la corriente. Otro
la resistencia es igual, no es más que ley de Ohm, que es el voltaje de la resistencia sobre la corriente de la resistencia. O inclusive lo podemos ver con incrementos, aunque en la resistencia no importa, puesto que es un elemento pasivo, no le importa la razón de cambio, va a ser igual su comportamiento, aunque esté variando la tensión, aunque esté variando la corriente. Entonces, si esto lo escribimos en análisis dimensional, solamente quedarían las magnitudes fundamentales, aunque no es necesario poner el kilogramo, el metro, el segundo, simplemente con escribir voltaje, tiempo y corriente. Entonces quedaría que la inductancia es igual a voltaje a la 1, que sobreponerlo a la potencia 1, por un tiempo a la potencia 1, también sobreponerlo porque está en el denominador, y una corriente, que esta sí estaría elevado a la menos 1, puesto que está en el denominador. Entonces la resistencia sería exactamente lo mismo, el voltaje a la 1 sobreponerlo, y la corriente elevado a un exponente negativo, que es menos 1, porque está en el denominador. Ahora, sabemos que la tau es tiempo. La dimensión de la tau es tiempo, por eso 5 tau es igual al tiempo de asentamiento, tanto en el capacitor como en el inductor, es exactamente lo mismo, solamente con una pequeña variante, que es que aquí es la inductancia sobre la resistencia es igual a la tau. Entonces, escribiendo esto de este lado, quedaría voltaje por tiempo por corriente a un exponente negativo sobre la resistencia, que es voltaje por corriente a un exponente negativo. Entonces aquí se eliminaría la corriente, se eliminaría el voltaje, y el resultado sería la dimensión de tiempo. Por eso la tau es en segundos. Entonces hay aquí el próximo problema para hacer el análisis sin ecuaciones diferenciales, que es que los valores del inductor suelen ser valores muy pequeños, suelen ser valores en nano, micro o milis, henrys. Entonces, no hay resistencias tan pequeñas como para que esta relación de corriente de inductancia sobre resistencia nos dé una tau mayor a un segundo, que es lo que necesitamos, puesto que esta diferencial, esta ecuación de aquí, solamente nos va a dar con respecto a un segundo. Entonces, aquí en el triángulo tendríamos que el tiempo o el incremento del tiempo es igual a 1. Por lo tanto, necesitamos una tau mayor de 1 para que el análisis con este método sea eficaz. Entonces, ¿cómo se soluciona esto? En este caso, sí lo solucioné después, aunque para el análisis utilicé una inductancia de 25 henrys, que es una inductancia enorme, pero funciona para el análisis. Y para la resistencia utilicé una resistencia de 5 ohmios. Voy a escribir con otro plumón. De 25 henrys, de 5 ohmios y un voltaje de entrada de 10. Esto ya no soluciona el problema de la relación para la tau. ¿Por qué? Porque esta resistencia de 5 ohmios sobre 25 henrys sobre 5 ohmios nos va a dar segundos, que sería la división de 25 entre 5, 5 segundos. Por lo tanto, la tau de este circuito es igual a 5 segundos. Ya tenemos solucionado ese problema. Ahora sí, ya siguiendo esta ecuación, quedaría el voltaje de entrada en el tiempo cero. Este análisis, nos va a dar la razón de cambio para el tiempo 1. Entonces, el inicio sería el tiempo 0, la corriente a través de la resistencia es de 0, por lo tanto su voltaje es 0. Entonces, aquí sería 10 voltios menos 0 voltios, que es lo que hay en la resistencia, sobre la inductancia, que es de 25 henrys. Esto nos va a dar 10 entre 25, que son 2/5. Aquí ya tenemos la primera relación entre el voltaje y la inductancia. Estos 2/5 no es el valor de la corriente. Bueno, en este caso en el tiempo 1 sí lo va a ser, pero en los tiempos restantes, este resultado, que es la derivada, no va a ser el valor de la corriente, va a ser el valor de la corriente en el siguiente segundo. Pero hay otro detalle, tenemos que incluir el valor de la corriente en el segundo anterior. Que esta ecuación yo la reescribiría, no sé si sea correcto, como un voltaje de entrada menos el voltaje de la resistencia
en un tiempo anterior sobre la inductancia más la corriente en la resistencia en un segundo anterior. Ahora volvemos. No lo escribí la ley de corrientes de Kirchhoff, pero sabemos que la corriente en elementos en serie es la misma. Por lo tanto, la corriente en la resistencia es exactamente lo mismo que la corriente en el inductor. No importa. Entonces, aquí ya tenemos la primera derivada. La corriente en el tiempo t-1 sería la corriente en el tiempo 0. La corriente en el tiempo 0 es 0. Por lo tanto, aquí la corriente en el tiempo 1 sería de 2 entre 5 amperios. En el siguiente tiempo se tendría que tomar en cuenta el voltaje de la resistencia, pero no tenemos el voltaje de la resistencia, lo que sí tenemos es su corriente. Por lo tanto, quedaría como voltaje de entrada menos la corriente que sí la tenemos, que es la corriente en el inductor es la misma que en la resistencia, por el valor de la resistencia, en T-1 es esto. Sobre la inductancia más la corriente en T-1 es igual a la corriente. Siguiendo estos pasos, podemos comprobar el siguiente punto únicamente, que sería 10 voltios menos la corriente en un segundo anterior, que era de 2 sobre 5, por el valor de la resistencia, que es de 5 ohmios sobre 25 henries, más la corriente en un segundo anterior, 2 sobre 5 amperios. Esto es igual a 0.4, nada más por el caso de que en las presentaciones no lo tengo como decimales, lo tengo como su valor numérico decimal. Entonces, aquí nos quedaría 5 por 5, pues queda el puro 2, estos son 10 voltios menos 2 de la resistencia sobre los 25 henries más 2 entre 5 amperios. Esto es igual, no tengo el resultado. .72 amperios. Esto es igual a 0.72 amperios. Ahora, sacando cada uno de estos valores en cada uno de los tiempos hasta t igual a 25, que es 5 veces tabla por 5, obtendríamos toda la curva del capacitor, toda la curva del inductor en su corriente, lo cual es bastante parecida, la ecuación es exactamente la misma que la ecuación para el capacitor en cuanto al voltaje. De hecho, aquí está la relación. Esta curva de aquí, la curva de color rojo y la curva de aquí de color rojo, son las curvas que se obtienen utilizando este método. Sería el de este lado. Este sería la corriente. El de la corriente es esta curva. Y la curva azul equivaldría a la que se obtiene con el cálculo diferencial, con el que se obtiene con la fórmula exponencial del inductor. Ahora, para sacar el voltaje del inductor ya pues es lo mismo, simplemente se resta el voltaje de la entrada menos el voltaje de la resistencia, que es la corriente por la resistencia. Únicamente en el tiempo definido que vamos a analizar, simplemente se saca la corriente que era en el circuito, se multiplica por la resistencia y se hace la resta. Ahora, esta gráfica yo la hice con la intención de ver la diferencia, la discrepancia que hay entre la fórmula que tenemos, la fórmula sin diferenciales y la fórmula con diferenciales. Es exacta la fórmula con diferenciales, se podría decir. Ahora, para que estas dos curvas se peguen y también para solucionar el problema de que los henries no son tan grandes, para solucionar el problema, digamos, 0.005 henries, que son 5 milihenries. Si hacemos esto mismo para la tau, tendremos que 0.005 sobre 5 es igual a 1 milisegundo. Entonces, si hacemos este análisis por segundo, no vamos a llegar. De hecho, esto nos va a dar una pendiente enorme que nos va a sacar inclusive de la curva. Nos va a dar corrientes que no lo son. Para solucionar esto, voy a volver a utilizar este triángulo. Aquí.
digamos, en el t igual a 1, la corriente es de 2 entre 5 amperios. Por lo tanto, aquí podemos decir que es 2 entre 5, el incremento de la corriente. Y aquí podemos decir que el incremento del tiempo es igual a 1. Y la pendiente no es más que la división, porque la tangente es cateto opuesto superadyacente. Entonces aquí tenemos que son 2 entre 5. Esa sería la pendiente. Ahora, para no modificar la pendiente y que sea exactamente el mismo incremento, lo único que se puede hacer es dividir este triángulo. ¿Cómo? Dividirlo haciendo una intersección en este punto. ¿En t igual a qué? T igual a una, la que quiera, una constante. Entonces, si ya dividimos el tiempo, también ya dividimos el incremento. Entonces, digamos que entre 10. Esto diría que serían 0.1 segundos por cada incremento que le demos a la ecuación. Esto nos solucionaría, inclusive nos acercaría más a la curva porque sería más exacto. Teniendo que ya es 0.1 segundo, entonces aquí la corriente ya no sería de 2 entre 5, sería la misma división. Sería aquí el valor, sería de 2 entre 10. Es lo mismo, se divide para que la relación sea la misma. Tenemos que son 2 entre 10, pasamos este 10 que está multiplicando y dividiendo, no, que está dividiendo acá abajo, y ya solucionaría lo de la pendiente, que es la misma. 50. 2 entre 50. Entonces este 2 entre 50 ya es una pendiente bastante más chiquita que la pendiente de 2 entre 5. Y si hacemos este mismo método, pero obviamente no a mano, lo hace una computadora, pero lo hacemos en t entre 1000, nos va a dar un tiempo bastante pequeño y la razón de cambio va a ser tan pequeña que esta curva va a ser prácticamente igual. En este caso no la grafiqué, pero la podemos comprobar con los valores que nos da MATLAB de sus gráficas. Esos son los valores de la corriente. Los valores que nos da es en t igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Da los 25 valores, aunque no importa ver en este momento todos. 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Aquí, en la computadora, realicé este programa, que es el que nos muestra con el mismo análisis de esta ecuación, pero con razones de cambio de 1 segundo. Tenemos t igual a 12, sí está. En t igual a 12, la corriente es de 1.77. Esto es hecho con la fórmula exponencial, es la fórmula exacta. Aquí en t igual a 12, la corriente es de 1.86. ¿Sí? 1.86. Entonces podemos decir que se aproxima, más no es igual. Entonces, para solucionar este problema y que sea cada vez más acercado, tenemos que hacer esto de dividir el tiempo entre lo más que se pueda. En este caso, también está este. En t igual a 12, la corriente es de 1.81. Entonces, cada vez se aproxima más. Y entre más divisiones al tiempo se le hagamos, más acercado va a ser. Y si hacemos este mismo método y le dividimos al tiempo, podemos utilizar los henrys que sean nanohenrys, sean microhenrys, sean lo que sea. Se puede utilizar simplemente dividiendo la razón de cambio del tiempo. Ahora, como el maestro y yo que utilizáramos el dominio de la frecuencia de Laplace para la descripción, en el dominio de Laplace el voltaje es constante, por lo tanto se divide entre la S, que es la variable
de Laplace. Tenemos el voltaje de entrada sobre S. Ahora, para obtener la corriente, simplemente se divide ese voltaje de entrada, aquí, voltaje de entrada, sobre S que multiplica, y aquí va a estar la resistencia equivalente, que va a ser la resistencia, que va a ser exactamente lo mismo, más la inductancia multiplicada por esa misma variable S. Al hacer la transformada inversa, de esta función, lo que nos daría sería la corriente con respecto al tiempo del circuito, y sabemos que la corriente es igual en los dos elementos. Ahora, para obtener la ecuación de voltaje en el capacitor, en el inductor, tenemos que hacer exactamente lo mismo. Sabemos que el inductor tiene que estar de esta forma, entonces se pasa de la misma forma pero arriba. Voltaje de entrada por L que multiplica a S sobre S por R más Ls. Se elimina esta y esta quedaría como el voltaje de entrada sobre R más Ls, y esto nos daría como resultado el voltaje del inductor con respecto al tiempo. Ahora, pasando esto a MATLAB para que lo solucione, aunque no es muy difícil de solucionar, quedaría aquí. Aquí está la de la corriente. ¿Sí se puede hacer solo? Nosotros vamos así, no. Tienen que editar las propiedades del script. Lo voy a escribir más grande abajo. Que era como I igual a 10 entre S que multiplica a 5 más 25 que multiplica a S. Cierran los dos paréntesis y punto y coma. Esta sería la de la corriente, que es la que tenemos aquí, que es el voltaje de entrada de 10 voltios, que es la S, están aquí las dos representadas, la resistencia y la inductancia. El del voltaje sería prácticamente lo mismo, solamente eliminando la variable S y multiplicando por la inductancia en el denominador. Y esto ya pasándolo a la función de Laplace, nos da como resultado las dos funciones, tanto el de la corriente como el del voltaje. El de la corriente sería este de aquí, que es 2 menos 2 por la exponencial de menos t, que es la variable del tiempo, sobre 5. Y el del voltaje sería 10 por la exponencial de lo mismo, que es la variable t sobre tau. Ahora, si recordamos, tau la tenemos desde aquí. ¿Dónde está? Aquí. La tau igual a 5 segundos. Aquí lo único que está haciendo es dividir entre la tau. Esta es la función de amortiguamiento que tiene este circuito. De hecho, si se fijan, si aquí factorizamos el 2, nos quedaría 1 menos la exponencial de menos t sobre tau. Es prácticamente lo mismo, la misma función que describe el comportamiento del capacitor, aunque en el capacitor es el voltaje. Esta función es la de la corriente del inductor. Y lo mismo de este lado, 10 por la función de amortiguamiento menos t sobre tau. Entonces, ya con todo eso, se comprueba el funcionamiento del inductor y que efectivamente el inductor es lo opuesto al capacitor. Y esto. ¿Verdad?